Amén. Buenas tardes, queridos hermanos, queridos amigos. Les saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a esta oportunidad que tenemos de compartir, de disfrutar juntos un poco el alimento diario. Estamos contentos, estamos comenzando este tomo nuevo de la serie Los Ministros del Nuevo Pacto. Este tomo, Bástate mi gracia. Gracias a Dios por el alimento diario. Vamos a comenzar este tomo con la semana número 1. El título de la semana, El ministerio que recibí del Señor Jesús. Estas son palabras del apóstol Pablo y el versículo que vamos a tomar lectura en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 24, dice: Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El día lunes nos hablaba el título, los dos aspectos de la palabra, rema y logos. El ministerio del nuevo pacto, el ministro del nuevo pacto, necesita experiencias con la palabra de Dios. En estos dos aspectos, en el aspecto rema y en el aspecto logos. ¿Cuáles son estos dos aspectos? El aspecto logos es con respecto al conocimiento que nosotros tenemos de la palabra, el saber la palabra, el también exponer la palabra. En Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 27, dice así: Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Esto es con respecto a la palabra logos. Es la palabra de conocimiento que nosotros que tenemos. Es la palabra que nosotros sabemos. Es la palabra que nos lleva a exponer, como dice este versículo, ¿no es cierto? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Así también la palabra rema. Con respecto a la palabra rema, leemos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 y 8. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Con respecto a la palabra rema, el ministro del nuevo pacto necesita sensibilidad. Nosotros necesitamos ser sensibles al Espíritu, ser sensible a cuidar en nuestra vida y trabajar la presencia del Señor, para el guiar del Espíritu y recibir conforme al guiar del Espíritu, conforme a la unción del Espíritu que está en nuestro interior, podamos percibir la palabra rema, la palabra actual, la palabra momentánea, ¿no es cierto? Los hermanos, con respecto a la palabra logo, dieron el ejemplo al agua en un estanque, al agua en un tanque, el cual esa agua está reservada para ser usada en el momento que sea necesaria. Así es la palabra en el aspecto logos. Es la palabra que nosotros tenemos como verdades, como fundamento, como fundamentales en nuestra fe cristiana, en nuestra fe básica para el vivir cristiano. Y con respecto a la palabra rema, los hermanos nos decían el ejemplo del agua en el grifo. La palabra rema es el aspecto instantáneo de la palabra para satisfacer nuestras necesidades diarias, nuestras necesidades del día a día. Nosotros tenemos sed y vamos al grifo, abrimos el grifo y nos suplimos del agua que necesitamos en el momento. Así es la palabra rema. El día martes, el título decía: los ministros del nuevo pacto están constituidos con la palabra fundamental. En el aspecto de la palabra fundamental, dijimos que es la palabra que es con respecto a las verdades, la palabra de nuestra base en nuestra fe cristiana.
es la palabra con respecto a la redención, con respecto al perdón de pecados, con respecto a la justificación, la reconciliación, la regeneración, la santificación, la renovación, la transformación y la glorificación. ¿Cuántas definiciones, ¿no es cierto? Pero no nos preocupemos, queridos hermanos, queridos amigos. Así como Pablo, él tenía como meta en su vivir, como foco en su vivir, completar la carrera y llevar adelante y cumplir con el ministerio que recibió del Señor Jesús. Así también nosotros hoy fuimos elegidos por Dios y hoy nosotros estamos en una carrera. Esta carrera es en nuestro vivir como cristianos, que tenemos un disfrute del Señor en el día a día dependiendo del Señor. Un disfrute de la palabra para suplirnos de la palabra, para conocer esta verdad. Y por medio de este disfrute del día a día, en este poco a poco, en este paso a paso. Así, hermano, a mí me dieron una vez un ejemplo. Nunca nos preocupemos si estamos creciendo o no, sino que tomemos el ejemplo del árbol que es plantado en la vereda, un arbolito que está plantado en la vereda. Usted no se da cuenta cómo crece, pero usted plantó el árbol y ese árbol es regado y sin que usted se dé cuenta cómo va creciendo, ese árbol está creciendo. Y pasa el tiempo y usted ve que creció y que cambió y que está fuerte. Así va a ser nuestro día a día, nuestro paso a paso por medio del disfrutar la palabra. Y vamos a ir siendo constituidos con todas estas verdades. Y vamos a poder declarar como Pablo, completar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Lo importante es entender cuál es el contenido de este ministerio. Volvemos a Hechos, capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. El contenido del ministerio que nosotros hemos recibido es dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. De eso debemos estar claros, para que nadie nos mueva nunca. Nosotros no estamos predicando autoayuda o filosofías, como dice en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Leemos. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Nosotros estamos claros con respecto al contenido que tenemos en nuestro ministerio. Es el evangelio de la gracia de Dios, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos claros, así como Pablo le señaló a Timoteo, no creer en cuentos. Hay muchos cuentos a nuestro alrededor, hay muchas cosas que se hablan. Nosotros sabemos que el contenido es el evangelio de la gracia de Dios. El contenido de nuestra predicación y de nuestro ministerio es el evangelio de la gracia de Dios y el evangelio que habla de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos permanecer en esta palabra siempre, ejercitando el Espíritu. Eso es lo que debemos estar claros, y esto es nuestro foco día a día. Disfrutar al Señor permaneciendo en la palabra y ejercitar el Espíritu. Oh Señor Jesús. El día miércoles, los ministros del Nuevo Pacto son inspirados por la palabra profética. La palabra profética es la palabra de revelación, es la palabra de visión, la palabra que da visión en nuestras vidas. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. En todo el capítulo 14 habla mucho del profetizar. Y ahí ya saltamos al día jueves también. El día jueves nos hablaba la necesidad que nosotros tenemos de profetizar la palabra. Nosotros debemos ganar este punto, debemos ser alumbrados por este punto. Nosotros no solo necesitamos conocer la palabra de Dios, saber la palabra de Dios,
sino necesitamos exponerla, necesitamos profetizar la palabra. Viene a mi memoria la enseñanza de nuestro hermano Don Yulán con respecto al profetizar. Él nos enseñaba así que el profetizar la palabra tiene 3 etapas. Hablar por Dios, hablar Dios y hablar Dios dentro de las personas. Hablar por Dios es cuando yo tomo un libro, cuando yo leo algo del Señor, leer algo, ¿no es cierto? Como dice acá, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta lectura que he hecho es hablar por Dios. Yo estoy leyendo en voz alta y usted está escuchando. Es el primer paso del profetizar. El segundo paso del profetizar es a partir de un disfruto que yo tengo de una lectura. He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que este Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. A partir de este disfrute, yo voy a profetizar a otra persona, ya sin el libro, sin leer el libro. A partir de ese disfrute que yo tuve, tú sabes que el nombre Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Y que eso está escrito en la palabra, que una virgen iba a dar a luz a este Emmanuel, que es Dios con nosotros. Este hablar ya a partir de un disfrute es el segundo paso en el profetizar. Y lo que opera este disfrute en nosotros, que este disfrute limpia este canal, lo hace limpio para poder experimentar el tercer paso en el hablar, que ya es hablar por medio del Espíritu y tocar el Espíritu mismo. Oh Señor Jesús. Volvemos a, quería compartirles esto, ¿no es cierto?, que vino a mi memoria de nuestro amado hermano Don Yulán, como nos compartía con respecto al profetizar, ¿no es cierto? En 1 Corintios 14 leemos versículo 1, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Y presta atención a lo que dice, pero sobre todo que profeticéis. Hermanos, necesitamos aprender este principio. Yo necesito hablar la palabra de Dios, hablar por Dios. Todos podemos hacerlo, por eso es que tenemos que andar siempre con el alimento diario. Tenemos que andar siempre con algo para leer la palabra, porque este primer paso siempre se tiene que cumplir en mi vida. Y esto me va a llevar al segundo paso, al disfrutar. Y cuando yo disfruto, voy a poder hablar Dios dentro de las personas, ¿no es cierto? Pero esto es, pero sobre todo que profeticéis. Ahora en el versículo 3 leemos, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Si no profetizamos, esto no puede ser llevado a cabo. Lo que la palabra de Dios está diciendo en el versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Viene a mi memoria el ejemplo de una hermana. Permítame contarles con respecto al primer aspecto del profetizar, hablar por Dios. Cuando nosotros en el Instituto de Misiones, en el CEPEP, Centro de Perfeccionamiento para la Predicación del Evangelio, a nosotros nos enseñaban cómo tratar de dejar los libros en las personas para que las personas disfruten a partir de la lectura de la palabra de Dios, de la lectura que nos lleva a la Biblia. Hay un testimonio de una hermana que ella no sabía leer, pero ella quería llevar la palabra a las personas. Entonces esta hermana que no sabía leer agarró un libro. Y este libro tenía pequeñas historias cortas, ¿no es cierto? Un libro para matrimonio, para la familia. Pequeñas lecturas. Y este libro contaba con un índice. Entonces esta hermana que no sabía leer, ella iba a las personas y le visitaba y le decía que yo quiero hablarte de Dios, yo quiero compartirte de Dios. Y tengo este libro, donde a ti te gustaría elegir acá, elige en el índice, elige un título para ti, elige. Y la persona elegía. Entonces, ahora léelo, porque es cortito, mira. Y le hacía leer. Y después que le hacía leer,
Ella misma, con la palabra que oía de la lectura, le hacía repetir y le llevaba a disfrutar la lectura y lo que Dios estaba hablando en ese momento a esa persona. Y la persona se volvía a Dios. Y la persona era lo que dice este versículo: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. Miren este testimonio. Si esa hermana que no sabía leer tuvo esa actitud de decir: yo quiero tener fruto en el Señor, yo también quiero llevar adelante este ministerio, yo también quiero profetizar por Dios. Ella le llevó a la persona a leer y este versículo se cumplió en su vida y en su vivir. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ve, querido hermano, querido amigo, nosotros necesitamos compartir la palabra, leer la palabra, disfrutar la palabra. Ahora leemos el versículo 6 del mismo 1 Corintios 14. Ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, o ciencia, o con profecía, o con doctrina. Sigue haciendo hincapié en el hablar la palabra, en compartir la palabra, ya sea con revelación por el Espíritu, o con ciencia, con conocimiento, o por palabra profética, o con enseñanza. De una o de otra manera, no importa en la etapa en que yo esté experimentando en el Señor o el ministerio que recibí del Señor, yo tengo que aceptar que necesito hablar la palabra de Dios. A partir del día viernes, el alimento diario nos hablaba de la gloria de Dios, un tema maravilloso, ¿no es cierto? El título del día viernes: invitados a la comunión del Dios triuno. El día sábado: el plan de unión entre Dios y el hombre. Este tema de la gloria es maravilloso. En 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y este día viernes nos hablaba de que nosotros, por medio de este transformar de gloria en gloria, nosotros estamos siendo cada vez más introducidos en Dios. Esta gloria se está manifestando en nuestras vidas por medio de algo que a veces no lo vemos ni nos damos cuenta. Nosotros estamos siendo introducidos en Dios, punto 1. Punto 2. Cada vez más nosotros somos invitados a la unidad del Dios triuno. Imagínense este versículo que nosotros hemos leído en Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando Dios en esa comunión del Dios triuno, ahí hablaban y decían: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nosotros hoy estamos siendo invitados para la comunión del Dios triuno. Y en punto 3, nosotros hoy somos partícipes de la perfección que Dios tiene, de su santidad, de su amor, de su placer, de su felicidad. Mire, ¿de qué se trata esta gloria que hoy nosotros estamos disfrutando? Es algo que solo lo podemos encontrar en el Señor. Es algo que solo podemos encontrarlo con este deseo y este anhelo que Pablo tenía. El cumplir esta carrera de la vida cristiana, del vivir cristiano, de la vida de la iglesia. Yo tengo que cumplir con esto y no tengo que apartarme nunca. Cumplir mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Predicar la palabra, el evangelio de la gracia de Dios. El plan de unión entre Dios y el hombre se está cumpliendo en mi vida. Yo fui elegido para esto y gracias a Dios se está cumpliendo en mi vida y en mi vivir. Hoy nosotros entendemos que Dios desea mezclarse con el hombre. Dios desea que la vida y la naturaleza de Dios sea cada vez más infundido en el hombre. Por eso dice en 1 Corintios 6:17, leemos: porque el que se une al Señor, un espíritu es con él, ¿no es cierto? Bueno, ya lo dije de memoria, ¿no es cierto? Pero vamos a
6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Dios hizo esto, querido hermano. Dios nos unió a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu, al Dios triuno. Hoy cada vez más en esta experiencia de vivir la carrera cristiana, la vida cristiana, por medio de predicar el Evangelio de la gracia de Dios, nosotros somos cada vez más insertados en Dios. Somos cada vez más hechos partícipes de la comunión del Dios triuno. Y hoy somos cada vez más llevados a experimentar y participar de la perfección que Dios tiene, de su santidad, de su paz, de su amor, de su alegría. Y hay un versículo que a mí me gustó mucho. Este día viernes dieron varios versículos, pero en Proverbios capítulo 8. Vamos a leer después de Salmos, ahí, Proverbios capítulo 8. Hablaba de la unidad que el Señor tenía desde el principio con Dios, ¿no es cierto? El versículo 22 dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Versículo 23: eternamente tuve el principado desde el principio. Versículo 27: cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Versículo 30: con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Y mis delicias son con los hijos de los hombres. Oh Señor Jesús, hoy se cumple esta palabra en nuestras vidas. Y mis delicias son con los hijos de los hombres. Esta unidad que el Padre y el Hijo y el Espíritu tenían desde el principio, y era una perfección absoluta de gozo, paz y alegría, hoy se manifestó en nuestras vidas, en la vida de la iglesia. Hoy se manifestó en nuestra vida en esta carrera cristiana que tenemos. Hoy se manifiesta en nuestra vida por medio de ser fiel a la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Y estamos siendo cada vez más partícipe, copartícipe con el Dios santo y sublime. Este es el plan de Dios que tiene con el hombre y que se está manifestando en nosotros. Quiero cerrar con este punto. El día sábado nos abría la palabra, el alimento diario, que Jesús fue quien abrió este camino. El Señor Jesús fue quien abrió este camino haciéndose hombre. Él mismo se hizo hombre y habitó entre nosotros como el unigénito de Dios. En Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan, con esto vamos a ir terminando. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 14: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de realidad. Este testimonio daban los discípulos cuando le vieron al Señor. Es como que vieron la misma gloria de Dios, lleno de gracia y de realidad. Y ellos querían estar con el Señor, no querían apartarse del Señor, porque ahí tenían la verdadera paz, la verdadera alegría, el verdadero descanso lo tenían en la presencia del Señor. Y los discípulos empezaron a ser partícipes de esta gloria, y ellos daban testimonio de esto, ¿no es cierto? En Mateo capítulo 1 también leemos. Mateo capítulo 1, versículo 21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 23: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. El Señor Jesús nos trajo la realidad de la gloria de Dios, de vivir, experimentar la gloria de Dios hoy, a pesar, hermanos, de nuestra debilidad, de nuestra flaqueza, de nuestras limitaciones. Oh Señor Jesús, gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, y que Él nos abrió esta puerta, este camino, que ciertamente es un camino angosto, es un camino estrecho, mas es donde nosotros podemos experimentar la gracia de Dios,
la alegría, la paz que solo Dios da. Es la carrera cristiana, el vivir cristiano. Y finalmente, con respecto, esto yo lo anoté literalmente del alimento diario, hablando de la gloria, esta manifestación de gloria, decía así el alimento diario: finalmente cuando el Señor vuelva, cuando el Señor regrese, su gloria se manifestará no solo a partir de los cielos, sino también desde nuestro interior, pues Cristo está siendo formado en nosotros. ¡Aleluya! Bendito el nombre de Jesús. Este es un punto, hermano, que yo solo lo empecé a escuchar a partir de la palabra profética que nos están trayendo nuestro hermano Pedro Odón y Esdras Más. Gracias a Dios por la palabra profética. El Señor no se detiene en traernos nuevas revelaciones. ¡Aleluya! La gloria no se va a manifestar solo en los cielos cuando el Señor venga, sino que se va a manifestar desde nuestro interior. ¡Aleluya! Porque hoy nosotros estamos viviendo la realidad de Dios. Hoy estamos siendo insertados en el Dios triuno. Hoy estamos siendo partícipes de la perfección que hay en Dios. A pesar, hermano, de que nosotros pasamos situaciones negativas, que pasamos altibajos, que pasamos hoy en este tiempo sentimientos encontrados, aún a veces nos hallamos en temores. Por eso, hermano, la mayor recomendación y el mensaje de hoy día, sábado 25 de julio, de nuestro hermano Esdras, punto central es que hagamos a un lado el temor. No tengamos temor. Apoyémonos enteramente en la palabra del Señor. Hermano, no miremos nuestra condición, no miremos las situaciones. Apoyémonos en la palabra del Señor enteramente, porque todas las promesas de Dios son para nosotros. Y Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Oh Señor Jesús, gracias al Señor por la palabra. Gracias al Señor porque hoy nosotros tenemos la realidad de tener la palabra fundamental, la verdad, nuestra base que es irrevocable, es segura. La palabra profética, la más segura que tenemos, el Espíritu como garantía que nos guía a toda la verdad. Gracias al Señor por la palabra, gracias al Señor por el alimento diario. Hasta aquí, queridos hermanos, queridos amigos. Hasta la próxima semana. Jesús es el Señor.